Hola hermanos, ¿cómo estáis? ¿Bien? Espero que habéis tenido una semana bendecida. Cuando digo una semana bendecida no quiere decir que no haya habido problemas, que siempre los hay, sino que hayáis podido sentir la paz y el gozo de estar con nuestro Señor durante toda la semana. Vamos a comenzar este mensaje y yo hoy traigo algo que creo que es bastante práctico, ¿eh? A veces los que nos gusta estudiar la palabra y predicarla y difundir su mensaje, excesivamente a veces hablamos de teología y doctrina, cosa que está bien y es necesaria. De hecho, cualquier estudio, cualquier mensaje habla de teología, porque la teología es el conocimiento, la ciencia que busca el conocimiento acerca de Dios, ¿no? Y la Biblia habla acerca de Dios, de su carácter y de cómo es Él. Pero yo creo que no se nos tiene que olvidar esa vertiente que tiene la palabra, que es práctica para nuestra vida, o sea, que nos sirve. La Biblia no habla de moralidad, la Biblia no trata sobre la moralidad, sí que habla, pero no trata, no es el tema principal, no trata de dar consejos, aunque da consejos, no es su principal motivo de ser. Sin embargo, podemos encontrar en la Biblia todo lo necesario para nuestra vida como creyentes aquí en la tierra, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos ha salvado y no nos ha enviado a una montaña allí como ermitaños y nos ha dicho, ahora sois salvos, meteros allí en una cueva y vivir vuestra vida cristiana, sino que estamos en medio de un mundo con un propósito y Dios nos ha puesto en medio de este mundo para vivir una vida verdadera dentro del Evangelio de Cristo. Y así que yo creo que es importante conocer y entender los consejos que nos da la Biblia a nuestra vida, porque eso nos va a traer sabiduría y nos va a traer bien en nuestra vida. Esta predicación, este mensaje comienza con una pregunta que espero que podamos responder en el día de hoy. ¿Quién podrá habitar con Dios? Y esa es la pregunta que se hace el salmista en el Salmo 15. Vamos a estar viendo en esta mañana y meditando en el Salmo 15. Así que os invito a abrir vuestras Biblias y a meditar allí en el Salmo 15. Vamos a leerlo. Dice la palabra, Salmo 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen al Señor, el que aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Una pregunta, ¿quién habitará con Dios? Bueno, lo dice el Salmo, pues solamente aquel que sea justo como Él es justo. Si os habéis fijado, este Salmo tiene una pregunta y vemos ya en el primer versículo y que además tiene una respuesta que van viniendo en los siguientes versículos. Yo a estas respuestas les llamo una santidad práctica. Porque lo primero que nos demuestra la pregunta del versículo 1 es que no todos los hombres y mujeres llegarán a ser ciudadanos del cielo. No todas las personas llegarán a disfrutar de una ciudad, que es la ciudad celestial y la ciudad de Dios. Antes de poder analizar en profundidad este salmo, me gustaría hacer un ejercicio, voy a leerlo de una manera un poco diferente, para comprender mejor qué es lo que nos quiere decir. Pero yo quiero que vosotros lo vayáis siguiendo en vuestras Biblias, aunque vais a ver alguna cosa diferente. Dice, vamos a volver a leerlo otra vez, dice, dime, Dios mío, ¿quién habitará en tu casa? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero, Señor, si no hay justo ni aun uno, si no hay quien entienda en su corazón, ¿cómo vamos a hacer justicia y hablar verdad? Señor, dime, ¿quién podrá entrar en tu presencia? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni ofende de ninguna manera a su vecino. Pero, Señor, si todos se desviaron, a una se han hecho inútiles, todos se han corrompido, ¿cómo vamos a hacer el bien y no ofender? Pero, dime, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Solo aquel que no tiene en cuenta al vil y sin embargo aprecia y honra a los que temen al Señor. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo.
Pero, Señor, si todos buscan lo suyo, no hay quien busque a Dios. Por eso, Señor, dime, ¿quién morará en tu monte santo? Quien su dinero no dio a usura, ni aquel que perjudica a los inocentes, admitiendo sobornos. Pues, Señor, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues quien hace estas cosas, ese no resbalará jamás. Yo pregunto como el apóstol Pablo en Corintios, ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Te das cuenta cómo en estos versículos estamos viendo a Jesucristo? Ahora, y después de leer este salmo de esta manera, ¿llegas a ver a Jesucristo en este salmo? Porque Jesús es el único que puede hacer todo eso de una manera perfecta. Hermanos, yo no puedo. Yo solamente puedo dar frutos de justicia si tengo a Cristo en mi vida. Pero para que Él sea quien produzca esos frutos en mí, como un fruto suyo y no como una obra mía. Lo que yo no puedo en la carne, lo puede Jesucristo. Lo que en mi carne solamente son trapos de inmundicia, con Él son frutos de justicia. Por eso, hermanos, todos estos consejos que acabamos de leer, todas las respuestas que el salmista nos da a esta pregunta inicial de quién habitará en tu tabernáculo y quién podrá habitar en la presencia de Dios, todo esto no son requisitos necesarios para morar en su presencia. Porque puede dar la sensación que al leerlo, ¿verdad?, estamos ante una serie de requisitos para poder entrar en su presencia. Y no son requisitos porque no es justo, ni aun uno, sino que, hermanos, son el resultado, y aquí la diferencia, son el resultado de haber adquirido una justicia aún mucho mayor en mi vida. O sea, la justicia de Jesucristo viviendo en mí. Ya lo dijo Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte, ¿os acordáis? Ya se lo dijo para que no llegasen a ser como los religiosos evangélicos de su tiempo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. O sea que no puedo entrar en la presencia de Dios, no puedo entrar en el reino de los cielos cumpliendo obras. No puedo. Los fariseos eran excelentes en el cumplimiento de la ley y fue contra ellos con los que el Señor más luchó. Solamente podré entrar en ese reino teniendo una justicia todavía muchísimo mayor que la del cumplimiento de las obras. Solamente Cristo viviendo en mí conseguirá que yo pueda morar en su tabernáculo y que un día pueda habitar en su monte santo. Por eso, hermanos, si hay alguien hoy aquí que quiere saber si tiene a Cristo viviendo en su corazón, hoy lo puede comprobar fácilmente si consigue ver en su vida los frutos que hoy vamos a analizar. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Para poder morar en su monte santo, y aquí nos está hablando de vivir una eternidad con Dios, lo primero que hay que hacer es habitar en su tabernáculo. Y aquí se refiere a tener una comunión diaria con Dios aquí en la tierra. Una comunión diaria. Nadie podrá entrar en su monte santo si no ha tenido una relación, si no ha habitado en su tabernáculo. El tabernáculo, ¿os acordáis? Era ese santuario portátil en el que moraba Dios delante de los israelitas en el desierto. Un santuario que se podía mover y que se podía trasladar a otro lugar. Sin embargo, el monte de Sión era el símbolo de una presencia eterna con Dios. Y nos indica que es el lugar de residencia permanente a lo que los hijos de Dios han sido llamados a morar. Por lo tanto, hermanos, la pregunta de David era muy pertinente. Porque ¿quién va a poder alcanzar esos lugares? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
Y ahí la palabra que he subrayado es habitar. Habitar, que en hebreo es gur, y que significa estar en algún lugar, pero temporalmente. Es como lo que hace un peregrino cuando se hospeda en algún lugar, ¿verdad? Pero por un tiempo determinado, mientras está esperando llegar a ese lugar definitivo. Esta es la palabra, es habitar, gur. Es lo que tú y yo hacemos en esta vida y es lo que todo el mundo hace en la vida, mientras peregrinamos por ella. Todos habitamos en algún lugar hasta que lleguemos a nuestro destino final. Pero la pregunta de David era esta: ¿quién lo podrá hacer en su tabernáculo mientras estamos aquí? ¿Quién podrá tener esa habitación en la que yo me puedo encontrar contigo, Señor, mientras camino por el desierto que es la vida? Por eso, hermanos, habitar en el tabernáculo habla de nuestro tiempo de comunión con el Señor aquí. Significa que en esta tierra podemos tener un área de intimidad, de relación personal con el Señor, un tiempo de comunión directa con el Señor. Pero, hermanos, ese tabernáculo ahora ya no es físico, sino que puedo encontrarme con Dios en cualquier lugar, en todas partes. Es un hogar que no tiene paredes, que no tiene un espacio físico delimitado ni definido, y no está limitada su entrada a un tiempo específico, sino que es de libre acceso por la sangre de Jesucristo. Y hermanos, luego hay otra pregunta. Y la segunda pregunta es un poco diferente. Señor, ¿quién morará en tu monte santo? Y aquí la palabra que he subrayado, ya no es habitar, es morar, que en hebreo es shahan, morar, que significa vivir en algún lugar, pero ya de una forma permanente, residir de forma definitiva, establecerse en algún lugar para siempre. Ese lugar, a diferencia del otro, ya no es un lugar de paso. Ya no es ese tabernáculo que se trasladaba por el desierto de sitio en sitio. Ese morar en el Monte Santo es estar en un sitio definitivo. Es donde uno se siente seguro, ¿verdad? Así que lo que vemos en este primer versículo es que no se puede morar en su Monte Santo si previamente no hemos habitado en su tabernáculo. Se nos invita a morar en su tabernáculo de una manera temporal, para luego poder morar con Él definitivamente en su Monte Santo. Y hermanos, no debemos tener miedo si hemos estado habitando en su tabernáculo. Vamos a morar con toda seguridad con Él en el Monte Santo. ¿Os acordáis las palabras del Evangelio de Juan? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y voy a preparar un lugar para vosotros. Las palabras habitar y morar nos están hablando de una comunión íntima aquí en la tierra. Ese habitar con el Señor, lo sabemos todos, se consigue mediante 4 cosas que todos aquí en la iglesia conocemos muy bien. La palabra del Señor que escuchamos domingo tras domingo y que meditamos y practicamos en ella cada día, teniendo comunión con mis hermanos, habitando los hermanos juntos en armonía. Y esto es importante, no solamente venir a la iglesia y punto. Si no hay comunión, no hay posibilidad de habitar en el tabernáculo. Participando de la mesa del Señor y entendiendo con conocimiento qué significan estos símbolos y lo que estamos haciendo, y participando de las comuniones, de las oraciones comunitarias y de las oraciones personales también. 4 cosas. Esto es Hechos 2:42. Esto es la iglesia. Esto es entrar en su tabernáculo. No solamente escuchar una predicación. Solo el que habita en su presencia de esta manera va a poder dar los frutos que vamos a ver. Entre otras cosas, porque si no tienes misericordia con tu hermano, si no estás con tu hermano,
¿cómo vas a conocerle? ¿Cómo vas a poder tener comunión con Él? Solamente vamos a poder dar los frutos que nos está diciendo este salmo de hoy, frutos que en nuestras fuerzas serían imposibles de cumplir si no es por sus fuerzas, si no es por Él. Y al inicio de este mensaje hemos dicho que no todos van a morar, o que no todos los hombres van a llegar a morar y a ser ciudadanos del cielo. No todos los ciudadanos van a poder habitar y tener una habitación allí en la ciudad de Dios. Pero fijaros, ahora es un poco más complicado, porque después de analizar estas dos palabras, habitar y morar, nos damos cuenta de que algunos de los que hoy se creen que están habitando en su santuario o en su tabernáculo, no van a llegar a su monte santo, no van a llegar a morar allí. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, debemos de estar seguros si estamos habitando en su tabernáculo. El mundo, hermanos, ya no es nuestro hogar, porque estamos peregrinando dentro de su tabernáculo. Estamos peregrinando con Él en su habitación. Somos, en algún sentido, por así llamarlo, sacerdotes sagrados para el servicio en su tabernáculo. Pero, hermanos, hay más. No solamente es para saber. Esta lista, además, tiene otra virtud, y es la virtud de entender cuál es el propósito específico de Dios en nuestra vida. Esta lista nos va a decir si realmente estamos enfocados y orientados hacia el Monte Santo. Y además nos va a ayudar a tener una mejor vida aquí. Seguir el consejo de Dios y su reprensión para nosotros, para que no andemos en nuestra propia opinión. Seguir los consejos de Dios aquí en la tierra nos va a traer siempre vida aquí en la tierra. Porque, hermanos, son consejos que tienen que ver con el amor. Porque solamente amor es lo que debemos al prójimo. Amor que debemos dar de la misma manera que nos gustaría que nos lo diesen a nosotros. O como dice Pablo en Romanos, amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo, ese ha cumplido la ley. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y ese como yo os he amado significa hasta la muerte. Hasta la muerte. Hermanos, seguimos versículo 2. Fíjate, dentro de esa pregunta, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién podrá morar en su monte santo? Empieza diciendo aquel que es íntegro. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este versículo dice que habitará con el Señor aquí en la eternidad quien anda por un camino. Y el verdadero camino, solamente hay un camino, que es Cristo. Además dice que quien hace lo que ese camino está dictando, que es justicia, es Cristo. Porque Cristo es la única justicia. Y además habitará con el Señor quien habla verdad en su corazón. Y la única verdad es Jesucristo. Estamos viendo a Cristo en estos versículos. Hermanos, integridad. Se habla en la Biblia de esa palabra, integridad. ¿Qué significa? Aquellos que estáis siguiendo ese programa de lectura anual cronológico de la palabra, ¿verdad? Acabamos de leer el libro de Job. ¿Os acordáis de la mujer de Job? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Verdad? ¿Qué le dijo la mujer de Job? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo que su mujer le estaba diciendo a Job era lo siguiente: ¿cómo es que no tienes tu corazón dividido? ¿Cómo puedes conservar un corazón entero? Yo entiendo que mientras todas las cosas te iban bien, tuvieses en cuenta a Dios. Pero ahora que las cosas te van mal, reniega de Dios, maldícelo. ¿Os dais cuenta de lo que es un corazón íntegro? Es un corazón que no está dividido. El corazón de la mujer de Job es un corazón que no es íntegro. Es un corazón dividido entre Dios y las riquezas.
¿verdad? Es una persona sin integridad. Pero un corazón íntegro es aquel que no está dividido. Un corazón que siga a Dios pase lo que pase. Es un corazón que no cambia de dueño, de Dios a las riquezas en función de cómo están las circunstancias, ¿verdad? Y cuando las circunstancias cambian, cambio de dueño. La mujer de Job sabía que su marido había dicho: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y hermano, esto alguien que no es íntegro no lo entiende. Y no lo entiende porque tiene su corazón dividido. Y lo tiene dividido entre dos fidelidades: entre Dios y los señores del mundo. Y Jesús ya nos dijo que no podíamos servir a dos señores, ¿verdad? Porque aborreceríamos a uno y amaríamos a otro. No podemos amar a dos señores. Integridad y justicia van de la mano, no son cosas distintas. Y por eso vemos ahí una conjunción copulativa que une estas dos palabras. Fíjate, el versículo nos está diciendo el que anda en integridad y hace justicia, sino que dice el que anda con integridad o hace justicia. Por lo tanto, lo que quiere decir que andar en integridad es una persona que hace justicia. Y aquella persona que hace justicia está caminando a su vez por un camino de integridad. No se puede dar una cosa sin la otra. Porque quien anda por el camino que es Jesús va a dar los frutos que tiene Jesús. Quien permanece en la vid verdadera, ¿qué ocurre? Que éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, andar siempre implica un progreso. Y el andar en integridad a veces es un proceso doloroso. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, y yo espero que tú y yo demos fruto, a este lo va a limpiar. ¿Y por qué? ¿O para qué? Para que lleve más fruto. Y hermanos, ser limpiado a veces cuesta. Porque significa que nos van a ser quitadas muchas cosas de encima para que podamos dar fruto. Y eso duele. Cuando te retiran algo que te gusta conservar, duele. Pero si quieres dar fruto, duele. Pero Señor, quítamelo. Andar en integridad es un proceso y significa la maduración del pámpano, que somos tú y yo. Cristianos, un cristiano. Hermanos, ¿y cómo se consigue eso? ¿Cómo es posible andar por ese camino que es de integridad y lograr hacer lo que ese camino implica, que es justicia? ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, con la tercera cosa que vemos en el pasaje, cuando alguien habla verdad en su corazón. Esta expresión, hablar verdad en nuestro corazón, es increíblemente profunda, muy profunda, porque esto nos demuestra que la gente puede decir una verdad con su boca y sin embargo no tenerla en su corazón. Y esta es la clave para poder andar por un camino de integridad y hacer justicia. Que la verdad no solamente esté en nuestra boca, sino que la verdad que es Jesucristo esté viviendo en nuestro corazón. Así pues, el verdadero cristiano ha de tener a Cristo viviendo en su corazón. Porque, hermanos, la verdad no es un concepto. La verdad no es una idea. La verdad es una persona. La verdad es la persona de Jesucristo. ¿Y cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo puedo conseguir hablar verdad en mi corazón? Bueno, lo que Jesús le contestó a Marta. Porque, hermanos, el verdadero cristiano ha de ser discípulo. Y eso lo que significa es estar a los pies de Jesús. Para tener la verdad en nuestro corazón, no se trata de Marta, Marta, cuán afanada estás con muchas cosas, sino que significa y se trata de solo una cosa te es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada.
Hermanos, y no le será quitada, ¿sabes por qué? Porque la estaba guardando en su corazón. Y lo que guardamos en nuestro corazón no puede ser robado. Es por aquí por donde se empieza. Es este tercer punto, la línea de salida, para poder andar en ese camino de integridad y hacer justicia. Poder hablar de una verdad que se encuentra en nuestro corazón y que se llama Jesús. Y además hacerlo sin ninguna vergüenza. El activismo eclesial de Marta, las obras hechas en la carne, todo aquello que hacemos incluso para el Señor, pero sin ningún entendimiento. Es más, a veces sin ser llamados a ello. Todo esto produce aburrimiento, falta de propósito, cansancio y lo que es peor, a veces produce engreimiento y soberbia. Son obras muertas que producen muerte. Solo una cosa es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué puede decir Jesús que solamente una cosa es necesaria? Porque el resto viene solo. El resto viene solo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Lo entendemos? Sigue diciendo el Salmo, versículo 3, y ahora nos habla también de aquel que es tierno con sus amigos. Y nos dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Hermano, ser tierno significa no calumniar, no hacer el mal y también no aceptar los reproches que proceden, que escuchamos de los demás. Es difícil, pero es el carácter de Dios mismo. Y hermanos, esta es una de las cosas que más me gustan del carácter de Dios, que no va a aceptar los reproches que otros digan acerca de mí. Yo sé, hermanos, que esto es el carácter de Dios, porque esto mismo es lo que hizo Jesús con Judas cuando le entregó. ¿Os acordáis? No le reprochó nada. Aunque lo que hizo Judas lo llevó hasta la muerte. Pero él no le reprochó absolutamente nada. Pues esto es lo que debo hacer yo con los demás. Calumniar significa inventar cosas sobre alguien que no son verdad. Y además, irlas repitiendo por ahí. Los calumniadores hacen mal a su prójimo. Son personas que van mirando los fallos de los demás y que son incapaces de encontrar sus propios fallos. Y hermanos, ahí estamos todos. Y yo el primero. Proverbios 10:18, el que propaga calumnia es necio. Dicho de otra manera, la persona que pertenece al reino de los cielos es alguien que cuida su lengua y que cuida lo que dice su prójimo. Hermanos, por eso necesitamos a Cristo. Porque nadie puede, porque solamente Él puede. Solo Cristo puede hacer que considere a mi amigo como a mí mismo. Solo Cristo puede conseguir que no calumnie, que no vaya contando chismes por ahí. Solamente Cristo puede. No andarás chismeando, dice el Señor. ¿Sabías que ese versículo, que esa palabra viene en la Biblia? No andarás chismeando entre tu pueblo, le dice el Señor al pueblo de Israel allí en Levítico 19:16. Yo creo que a veces hablamos muchas palabras al día, demasiadas a veces. Pero ¿cuántas de esas palabras fueron limpias? ¿Cuántas de esas palabras fueron verdaderas? ¿Cuántas de esas palabras fueron como un bálsamo que produjeron alivio? Sigue diciendo la palabra y nos sigue hablando y nos sigue aconsejando. Y este cuarto consejo que estamos viendo incluye el no hacer mal al prójimo. ¿Y de dónde viene ese mal? El Señor nos lo dice, del corazón. Que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, que es del corazón y de la falta de perdón. Porque, hermanos, la oración tiene ese poder.
Y si yo no practico ese poder de la oración, que es el sacar mis malos pensamientos de mi corazón, entonces estoy sin el carácter de un hijo de Dios. Por eso la oración tiene ese poder de sacar del corazón todo ese mal que anida allí. La oración, hermanos, consigue que yo me enfoque en Cristo para que recuerde lo que Cristo hizo por mí y así yo me pueda poner en el lugar del otro, de la misma forma que Cristo lo hizo por mí. Hermanos, la ternura que yo le debo a mi amigo, a mi hermano, a mi prójimo, también incluye el no admitir ningún reproche contra él. Y es importante. No solamente basta con no ir contando chismes, con no murmurar, sino que va más allá e implica no escucharlo, no admitirlo. Y sigue diciendo la palabra, y vamos ahora al versículo 4. Y en esta primera parte del versículo 4 nos habla de que el que habitará en el tabernáculo del Señor es aquel que tiene cuidado de con quién anda. Dice el versículo 4, la primera parte, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. Hermanos, ¿y esto sabes lo que es? Que serás bienaventurado si tú eres de los que no anduvo en consejo de malos, ni tampoco estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en tu delicia y meditas en ella día y noche. ¿Os acordáis? Salmo 1. Esta palabra escarnecedores, hermanos, es una palabra que significa alguien que se burla de una manera cruel y humillante de las personas y en cuyo corazón hay odio. Y lo que significan estas palabras es que quien no escucha al malo, quien no anda por sus caminos y que no termina pues sentado en una silla de escarnecedores, sino que entra en el tabernáculo del Señor para tener comunión con Dios, es aquel que habitará en su monte santo. Hermanos, ¿recordáis quién es el malo? El malo es aquel que no tiene en cuenta el consejo de Dios. Y la segunda parte de este versículo dice, pero honra a los que temen a Jehová. Nos está diciendo que encima tenemos que tener en gran estima a aquellos que se reúnen con nosotros y que poseen el mismo carácter que Cristo tiene. Es como lo que decía Pablo, procurad, haced el bien a todos y primeramente a los de la familia, ¿verdad? A los hermanos. Carácter que se demuestra por los frutos de justicia que producen. ¿Os dais cuenta? Hay que elegir bien. Y además hay que tener en cuenta y hay que valorar a aquellos que tienen ese mismo carácter que el ciudadano del reino de los cielos. Seguimos avanzando. Segunda parte de este versículo 4 nos habla de quién es fiel a sus promesas. Dice, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermanos, cuando alguien promete y no cumple, no solamente está fallando una promesa, sino que además está pecando contra Dios mismo. La persona que hace esto habitualmente, la persona que vive así como un estilo de vida, es una persona que no tiene el carácter de Dios en su corazón. Porque, hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Una de las características por los que deberíamos ser reconocidos por los demás es esta, que cumplimos antes que nada la palabra dada, aunque eso a veces nos comporte una pérdida. No solamente he de cumplir la promesa cuando salgo ganando, sino que he de cumplirla incluso a veces cuando salgo perdiendo. Te voy a dar aquí un consejo de Salomón. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, 4 y 5. Consejo número 7.
primera parte del versículo 5 y nos habla de aquel que es misericordioso. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Hermanos, ¿y qué quiere decir esto? Esto significa que el ciudadano cuyo pasaporte pone y dice que es ciudadano del reino de los cielos, debe tener un corazón generoso. Generoso. Es más, cualquier negocio que no se acomode al carácter de Dios es robar. Si un ciudadano de ese reino hace un negocio en contra de lo que marca la ley, lo que está haciendo es robar, aunque a él no le parezca. Y la Biblia, fijaros, usa la palabra usura. Usura significa literalmente morder. Morder a alguien en sus propiedades de tal forma que nos va a deber parte de su patrimonio, de lo que tiene, hasta conseguir oprimirle. La práctica de la usura consiste en que oprimes a alguien de tal manera que finalmente lo conviertes en tu esclavo y que de ahí no puedes salir porque es esclavo. Eso es lo que hacen a veces algunos de los bancos con nosotros. Por lo tanto, hermanos, si la usura se vincula a prestar dinero con un interés tal que la persona se esclavice para poder devolverlo, porque fijaros lo que nos está advirtiendo la palabra en primera de Timoteo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No compres una cosa que igual no necesitas. Conténtate, no te vayas a meter en esclavitud de un crédito que no vas a poder pagar. Fijaros, la palabra es práctica. La Biblia nos habla de las cosas diarias de nuestra vida, de lo que necesitamos para vivir. Nos da consejos sabios para nuestra vida, hermanos. Por lo tanto, la práctica de la usura es la opresión al necesitado, por la codicia de ganar mucho. Hermanos, y un ciudadano del reino de los cielos nunca tratará de sacar provecho perjudicando a otra persona. Y fijaros, si os fijáis, en este versículo también habla de otra palabra. Dice cohecho, que también significa falta de misericordia. Porque cohecho es aceptar un soborno para engañar a un hombre inocente. En nuestra legislación jurídica solamente tiene acepción en cuanto a funcionarios públicos, autoridades. Pero en el reino de los cielos, cohecho es cuando cualquier persona acepta o solicita un regalo a cambio de hacer algo o no hacerlo, y que esa acción u omisión perjudique a alguien. Eso es cohecho. Es lo que coloquialmente se conoce en nuestro país como un soborno. O en América se conoce como mordida. Qué curioso, ¿verdad? La misma palabra cuya raíz es en hebreo, mordida, usura. Y sigue diciendo el versículo 5 en la segunda parte, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Quien no cede a las tentaciones, nos dice el Señor, ese no va a resbalar. Y en este punto nos podríamos preguntar, como hacíamos en el principio, en el inicio de este sermón, esta predicación, lo mismo que se preguntaba Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues la respuesta es solamente quien permite que sea Jesús quien gobierne sus vidas. Solamente aquel que permite que sea Jesús quien lleve las riendas de su vida harán estas cosas y por tanto no resbalarán. Comenzábamos con una pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pues alguien como Jesucristo. Solo puede ser alguien como Jesucristo. Pero hermanos, hoy, gracias al camino que nos abrió el Señor, a través de ese sacrificio en la cruz que hemos estado recordando en esta mañana, gracias a esa cruz tenemos entrada al tabernáculo de Dios. Y podemos entrar en el lugar santísimo todos los días.
Y hermanos, eso es algo maravilloso, porque entrar en el templo era un sueño para un judío. De poder entrar en el templo era algo que solamente podía hacerlo el sumo sacerdote y lo podía hacer una vez al año. Pero ahora ya sí, porque nuestra ciudadanía, que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Está en los cielos. Allí está el registro donde se guarda mi partida de nacimiento. Y saber que esa ciudadanía está en los cielos, saber que yo tengo un nuevo nacimiento en Cristo, a mí me anima, me impulsa y me convence, hermanos, de que debo vivir como este salmo me indica. Como un ser que es libre de la esclavitud del pecado, que es libre del pecado de la injusticia, que es libre del pecado de la mentira, libre del pecado de la brutalidad contra los demás y libre de la infidelidad de la que prometo, por mucha pérdida que me ocasione cumplir esa promesa, y libre de la falta de misericordia que ocasiona a los demás por aprovecharme de su necesidad. Hermanos, yo antes no podía, es más, no quería ser así. Y este milagro es el de Jesucristo viviendo en nuestros corazones. ¿Queréis ver un milagro? ¿Qué milagro mayor hay que una vida cambiada y entregada por completo a Cristo? Eso es algo que solamente su poder puede hacer. Solamente. Y hermanos, quiero que recuerdes esta frase. Una frase que es bíblica en su primera parte. La segunda parte no es bíblica, pero se desprende de la Biblia. Dice la Biblia, solamente la fe salva. Solo la fe salva. Pero la fe que salva no está sola. Produce frutos. Frutos como los que acabamos de ver en este Salmo 15. Produce vida, hermanos. Y esa vida se manifiesta en un carácter. Y un carácter que es lo que vemos aquí en este Salmo 15. Y este es el carácter de los hijos de Dios. Y este carácter nos recuerda que este carácter nos dice que es el que nos permite entrar. Este carácter no es el que nos permite entrar en su tabernáculo y en su monte santo. No, hermanos. Este carácter no es el que me está diciendo que yo voy a poder entrar en su presencia. Este carácter es el que me demuestra que yo ya estoy morando en su tabernáculo. Que Cristo está viviendo en mí y que me está otorgando una justicia que yo antes no tenía, que yo antes no podía tener y que produce ahora sí frutos que en mis fuerzas serían imposibles de cumplir. Por lo tanto, estos requisitos, estos frutos, no son la garantía de ninguna entrada. Porque, hermanos, escuchar un sermón es algo que cualquiera puede hacer, ¿verdad? Lo puede hacer cualquiera. Por lo tanto, hermanos, estos requisitos, estos frutos, es la demostración que yo ya he entrado. Y ojalá no pienses que has venido hoy solamente a escuchar un sermón, sino que ojalá que hayas venido anhelando entrar en su tabernáculo para así poder vivir y habitar con Él. Que ese sea el anhelo de tu corazón. Y hermanos, viendo este salmo, y acabo ya, viendo este salmo lo que nos está diciendo, yo creo que nos debería plantear, nos deberíamos hacer una pregunta. ¿Deseo de verdad tener una relación íntima con el Señor en su tabernáculo? ¿Realmente deseo ser transformado? Transformados de tal forma que salgan de mi vida estos frutos de una forma natural y no por los esfuerzos de mi carne. ¿O vengo a la iglesia porque simplemente deseo mantener una relación amistosa con otras personas? Con el Señor vamos a tener una vida mejor. Pero eso solamente lo vamos a hacer si encontramos el propósito que Él tiene para nuestra vida.
un propósito concreto. Y desde luego no va a ser mejor esa vida según los parámetros del sistema de valores de este mundo. Va a ser mejor según el parámetro de los valores que nos marca la Biblia, de los valores de Dios. ¿Y por qué no va a ser mejor según los parámetros de valores del mundo? Porque, hermanos, lo primero que el Señor te va a pedir, lo primero que va a hacer es decirte que mueras a ti mismo. Y, hermanos, eso a nadie le gusta. Eso a nadie le gusta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿deseo de verdad entrar en su tabernáculo para tener una relación que va a transformar mi vida? ¿Que la va a cambiar radicalmente? Porque si no llegamos a tener esa relación correcta y desinteresada en su tabernáculo aquí, no vamos a poder morar allí en su santo monte. David decía en otro salmo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Es el deseo profundo de entrar a habitar, a vivir en ese tabernáculo, con Él todos los días, antes de nada, antes que nada. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta pregunta, yo creo que ya os habéis dado cuenta, es muchísimo más importante de lo que aparentaba al principio. Porque, hermanos, el cumplimiento de las respuestas que el Señor nos ha dado hoy dependerá de si hemos entrado por un camino que es Jesús, si hemos conocido la verdad que es Él y si esa verdad nos está dando vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay un plan B. No hay otra posibilidad. O estás habitando con Él o no lo estás. Hermanos, habrá pocas oraciones más hermosas y más acertadas para iniciar una relación con Dios en su tabernáculo que esta de David. Con este versículo termino. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Guíame al monte santo, Señor. Examíname. Señor, mírame a mí y revela si hay maldad en mí, porque yo no la veo. Yo no la conozco, Señor. Revela si hay maldad en mi corazón, mientras habito en tu tabernáculo, porque yo no la veo. Y yo deseo llegar hasta el monte santo. Si es esa tu oración, si es eso lo que le pides al Señor, si estos son los frutos que estás llevando en tu vida, es que estás habitando en su tabernáculo, hermanos. Y no hay nada mejor que eso. No hay ningún tesoro. No hay dinero suficiente que pueda comprar eso. No hay años, salud ni vida suficiente que pueda suplir el estar habitando en su tabernáculo y el saber que nuestro destino será morar en su monte santo. Que el Señor os bendiga, hermanos.